Me lo voy a contar, ¿no? Porque ya había una persona que me empezaba a desesperar. Y no les hace tiempo, pero esta semana ya fue suficiente de las muchas cosas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al evento de socialización del proyecto de investigación El mundo del enemigo, el comunismo internacional a los ojos de la inteligencia militar colombiana 1967-1985, elaborado por Juan Sebastián Silva Serna, ganador del programa de estímulos 2023 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia mediante la resolución 0863 del 13 de junio del 2023. Este evento es organizado por el investigador, el ICANN y la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes agradecen su asistencia. La agenda estará dividida en 3 momentos. El primero, la presentación del proyecto y sus hallazgos por medio de la página web de la investigación, a cargo de Juan Sebastián Silva Serna. Segundo, se desarrollará un conversatorio entre la profesora Carolina Cepeda del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y el investigador principal del proyecto. Esto será acerca del proceso de investigación y las conclusiones a las que se llegaron. Tercero, se responderán las inquietudes suscitadas por los asistentes del evento. A continuación, invito a Juan Sebastián Silva Serna, el investigador principal, quien presentará el proyecto y sus hallazgos a través de la página web. Juan es politólogo de la Universidad de San Buenaventura, especialista en resolución de conflictos y magíster en estudios de paz de la Pontificia Universidad Javeriana, candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitario e investigador en temas de paz, conflicto y violencia. Sí. Me voy a poner el cronómetro para no atropellar el tiempo tanto. Yo quería, pues para comenzar, darles las gracias por venir, por sacar el tiempo. Sé que para muchos y muchas este horario, en este momento del semestre, para los que son de la universidad, pues es complicado, entonces les valoro de verdad muchísimo eso. Y digamos, hoy la idea es empezar a cerrar porque esperamos que muchas cosas de estas que van a ver hoy puedan continuar, algunas dentro del doctorado, otras no. Entonces, pues lo primero es empezar desde la página web, porque ese es el producto, digamos, final, digamos, uno de los productos finales. Y esa página permite que se divulgue de una manera distinta la investigación social, que creo que es una de las grandes apuestas del proyecto, porque de todas maneras, pues quedarnos con el ensayo, que es todavía necesario, indispensable, no lo sustituye nada de lo que hagamos, pero complementarlo creo que es parte del reto que tenemos, particularmente dentro de la historia. Entonces, lo primero, digamos, es un poco como explicarles de dónde nace este proyecto. Este proyecto nace en el marco del doctorado por la pregunta sobre la inteligencia militar en Colombia, que pues realmente hay muy poco escrito y lo que está escrito no lo problematiza en la historia. Entonces, escogimos este periodo de 1967 a 1985 porque es un periodo en el que creíamos que había un momento en común de varios procesos de la historia global, latinoamericana y nacional, que es en las escalas que vamos a trabajar. Y en ese ámbito, digamos, de ese periodo está muy marcado, por supuesto, por la Guerra Fría, que es, por supuesto, más extensa. Hay autores que dicen que en América Latina ni siquiera se ha cerrado, por ejemplo. Pero coger ese espacio de tiempo permitía meternos en dos grandes procesos. El primero, uno que se abre con la Organización Latinoamericana para la Solidaridad, OLAS, nace en 1967 y fue como un esfuerzo por impulsar la revolución en América Latina y en específico una vía de la revolución que incluía la lucha armada.
Y el 85 lo escogimos porque es el momento en el que comienza la perestroika, ¿sí? Y porque también pues empíricamente nos habíamos dado cuenta que las fuentes nos hablaban hasta ahí, ¿sí? Después encontramos otras, pero pues nos mantuvimos muy viciosos en ese periodo. Es importante, digamos, como puntualizar algo, y es que al hablar de escalas y de esas 3 escalas, estamos haciendo un esfuerzo por entender que muchos de nuestros problemas como colombianos trascienden nuestras fronteras. Eso no significa que se pierdan en nuestras fronteras, solo que las atraviesan, entran y salen. Eso es un proceso algo extraño, y que nos invitan a pensarnos mucho más allá de nuestro constante parroquialismo y tan representativo de nosotros los colombianos, incluso para pensarnos problemas tan importantes como el conflicto armado colombiano. Esta es otra entrada al conflicto, y pues tendrá muchas más, pero pues esta creo que ofrece una perspectiva algo nueva, sobre todo porque Colombia no aparece mucho en los estudios sobre la Guerra Fría. Para nosotros fue suficiente internamente hablar del conflicto, pero cuando nosotros lo ponemos en el contexto ya solamente regional andino, ya hay una implicación de la Guerra Fría para nosotros, y de nosotros en la Guerra Fría, que es lo que también hay que empezar a rescatar. Mari, por favor, pasemos ahí al sobre el proyecto. Y baja ahí al equipo, por favor. El equipo estuvo compuesto por 5 personas, pues yo que soy el investigador principal, pero también está Mariana Amarillo, que Mariana es estudiante de Ciencia Política de acá de la universidad. Desde el año pasado ya veníamos trabajando. Ella se me acercó con mucho ánimo y yo sin plata para hacer algo del doctorado, pero cuando apareció la plata, pues de una le dije: quiero que participes en el proceso de recolección, de análisis de las fuentes, de sistematización. Y particularmente hizo 2 cosas muy importantes, que fueron todo el diseño de la línea del tiempo, ¿sí? Y digamos como ponerla en marcha, ya la vamos a ver ahorita, y además apoyar, digamos, muchas cosas que es un trabajo, digamos, como muy dispendioso para poder armar nuestra visualización de redes, que también ya les contaremos. Zoe Bermúdez, digamos que está ya parada. Zoe es politóloga también, pero además, digamos, está haciendo su doble programa con comunicación social, y eso es muy chévere porque pues ella se encargó de todo el diseño de la página, de las redes sociales, que creo que muchos ya la han visto. A los que no, pues nos pueden seguir como Mundo Enemigo ahí en Instagram, y nos ayudó mucho como a pensarnos que nuestros problemas tienen formas visuales y audiovisuales también. Carlos del Valle, que está ya sentado cerquita donde está Zoe. Carlos es estudiante todavía de física, ¿cierto?, de la Universidad Nacional, y pues llegó como un refuerzo adicional muy importante porque teníamos muchos problemas para hacer un ejercicio de programación que obviamente nosotros no conocemos, que ya lo van a ver en la visualización de las redes. Y Camila Alfonso, que fue la persona que lo recibió ahí en la entrada. Camila también es estudiante de Ciencia Política de acá de la universidad, y en el curso del proceso me dijo que, pues, que quería participar, pero pues ya me tocaba como incluirla como voluntaria, pero igual se puso la camiseta del equipo ahí sí totalmente, y nos ayudó un montón en todo este proceso y en todas sus etapas y en todos los productos. Sube un poquito, por favor. Bueno, los objetivos de la investigación, el objetivo general fue más o menos comprender cómo se definió ese mundo del enemigo por parte de la inteligencia militar colombiana, porque para ellos pensarse sus problemas nacionales pasaba por pensarse un mundo conectado, pero un mundo de sus enemigos, también por supuesto de sus amigos, que podría ser otra ruta pues, de investigación que se puede armar, pero en específico entender esa vinculación de lo externo con lo interno a través como de las amenazas que veía el Estado, me pareció como algo diferente también para entender un poco incluso el anticomunismo tan férreo que a veces mantiene la fuerza pública. Para poder llegar a ese objetivo general planteamos 3 objetivos específicos. El primero, entender un poco mejor, porque ya hay nociones de cómo explicaban los militares, se lo explicaron a sí mismos, a los civiles, al país también, de esas relaciones que ellos veían en el comunismo pues, internacional. Además, planteamos el segundo objetivo, que trató, digamos, de poder acercarnos a la reconstrucción de las comunidades conformadas como redes, porque ese es el principio de la interacción. La interacción logra crear redes y que, pues digamos, son rastreables. Esa fue la premisa empírica en las fuentes, ¿sí? Lo último que nosotros hicimos fue plantear
o más bien identificar los tipos de intercambio, los contenidos de esas conexiones que se dieron, digamos, a través de ese mundo del enemigo, pero que son registrados por la inteligencia. Vamos por fallar el marco teórico. Y aquí muy brevemente, pues la mención de dónde me ubiqué yo es desde la historia global, pero en específico de la historia transnacional, en una perspectiva también latinoamericana de la Guerra Fría, que trascendiera esa visión en la que en la Guerra Fría nosotros teníamos solo un papel de periferia y de subordinación, sin agencia, sin nada que hacer, sin nada que decir. Y digamos, los estudios de la Guerra Fría más recientes dentro de la historia pues han mostrado que eso es importante reconocerlo, esa incidencia, esa influencia de los actores externos, pero también que internamente y regionalmente pasaron cosas. Un ejemplo podría ser la Operación Cóndor en el Cono Sur, donde pues Estados Unidos es importante, pero lo central no es Estados Unidos, para dar un ejemplo. Y de ahí, digamos, desprendimos tres categorías. La primera es lo conectado y las conexiones, que están muy centradas en pensarse esos intercambios, que ahí se expresan esos intercambios, en esas zonas de contacto, y que realmente pues uno puede ver si están esas relaciones de dependencia o de autonomía, pero eso no es lo más importante, sino que se produzcan. Ya después uno puede entrar a ver si hay, digamos, una incidencia acá en Colombia para pensarse la Guerra Fría desde Estados Unidos, porque la hay, pero acá también se pensaron cosas muy propias. Luego está la de las escalas, que fue la manera de definir nuestra escala de observación, y de ahí viene esa idea del mundo, y es definir digamos, la escala como un mundo. Pensamos tres que se integran en un mundo. Ese es el mundo del enemigo, que simplemente es entenderlo como aquellos actores y las relaciones que hay entre ellos, que digamos se daban en el marco de una amenaza al Estado y al proyecto, digamos, social, político, económico, incluso cultural que decía defender. Y están las redes y las comunidades, que son, digamos, las que integran y organizan ese mundo, o esos pequeños mundos dentro de ese gran mundo. Ya ahorita, digamos, cuando vayamos a la parte de las redes, eso va a quedar muchísimo más claro. Frente al componente metodológico, yo quisiera solo resaltar una cosa, y es que de pronto es una pregunta que alguien tenga hoy y que es bueno como de una vez saldarla, y es: ¿hay información de inteligencia en este país para la consulta? Sí. ¿Hay mucha? No. ¿Está concentrada en un archivo? No. ¿Tiene que buscar en muchos lados? Sí. ¿Por eso contraté a Mariana? Sí, señor. Porque realmente se vuelve muy complicado para un solo investigador o investigadora poder meterse en el archivo y sacar todo el material que hay, porque está realmente fragmentado. Entonces nosotros trabajamos con el Archivo General de la Nación, trabajamos con el Archivo Central del Ministerio del Interior. Yo ya venía trabajando desde comienzo de año con ese archivo. El repositorio institucional de la Escuela Superior de Guerra, que está online. De hecho, ahorita pues no creo que lo alcancemos a mirar, pero pueden ver las fuentes que sustentan un poco esto, y están los links para acceder a todas las tesis que citamos de los militares, y son tesis en inteligencia la mayoría, otras son de miembros de la inteligencia que hicieron otros cursos. Además de eso, digamos, consultamos la revista Ejército y la revista Fuerzas Armadas, que también es una fuente que debería ser más constante en nuestros ejercicios sobre la seguridad. Y finalmente, pues yo he tenido también la fortuna de coincidir con defensores y defensoras de derechos humanos que defendieron casos de desaparición hace tiempos, y ahorita también en la JEP, y archivos muy viejos ellos también me los han facilitado. Lo último que yo quisiera mencionar frente a la metodología es que nosotros, bueno, son dos cosas. Lo primero es que nosotros consideramos como conexión, que es lo que decimos, el punto empírico para poder empezar a sistematizar, era cualquier mención que vinculara a un actor interno con un actor externo. Vinculaciones de diverso tipo, que pueden ser como el M19, Pepito Pérez estudió en Argentina y ahí conoció a los montoneros, y ya eso es un vínculo. Hay otros mucho más fuertes, estudiantes que se fueron por fuera del país a la Unión Soviética a hacer su pregrado, ¿sí? Y todo eso empezó a hacer una conexión. Y ya para leer la fuente, que eso creo que es importante resaltarlo, es que estas fuentes están llenas de una opacidad muy grande. Son unas fuentes construidas sobre el secreto, y es un secreto contrainsurgente. No es el secreto del chisme que no quiero que conozca a mi vecino, es el secreto del Estado que quiere mantener un poder o una manera de ejercer el poder. Entonces, para poderlo leer, digamos, no podemos caer en que eso es exacto frente a la realidad, por supuesto, como ninguna fuente, pero en esta en particular
es que no es exacto porque la realidad que retrata es la de la voz de la contrainsurgencia, ¿sí? Y además, cada documento en lo posible hay que entenderlo en su marco de producción, en su circuito de producción, para qué fue producido, quién lo produjo, a quién se le destinó ese informe, por así decirlo. Listo, Mari, pasemos a los productos. Yo les cuento acá rápidamente. Planteamos un ensayo académico, pues, porque me iba a ayudar para el doctorado, ya quedó escrito, luego les avisamos si sale o no sale en algún lado. Para eso falta mucho, pero ya estamos acabando. Y es lo que la profesora Carolina Cepeda también va a comentar, porque fue el insumo que yo logré pasarle a tiempo. La página web, que ahí la tienen, digamos, ya a su disposición, pueden entrar por el Instagram, y la cuenta de Instagram y la de Twitter, ese fue otro producto. Una línea del tiempo, si quieres la vas abriendo, bueno, ya está abierta, y una diagramación de redes que ya la vamos a ver. Esta línea del tiempo es un recurso pedagógico, es decir, tiene ojalá que cumplir esa función, y eso quiere decir también que se puede seguir construyendo, es decir, no es un recurso cerrado en el que, digamos, Mariana y Camila pues trabajaron muchísimo, y tiene algo particular, y es que ahí en la parte de abajo logran ver escala internacional, regional y local, que es como dividimos un poco ese mundo, y pueden ver los hitos que hay, digamos, en diferentes momentos, y que van a incidir también en nuestros problemas nacionales en el marco de la Guerra Fría. Partimos antes del 67, pero sí nos quedamos hasta el 65, porque también pues nos faltaba muchísimo tiempo para poderla llevar hasta allá. Pero como recurso pedagógico tiene ese fin, digamos, como que se pueda usar en una clase, que se pueda usar en algún taller, que se pueda usar en su casa, ¿sí? No tiene, digamos, ningún otro propósito que ese, pero es un recurso, creo que muy bien hecho. Van a encontrar videos y van a encontrar, ahí abajo aparece para saber más, y uno le da clic ahí y abre, no sé, en este caso te abrirá un artículo de semana, por ejemplo, que habla de esos momentos. Creo que es un muy buen insumo pedagógico. Y tenemos la diagramación de redes, que ese es un poco más complicado, porque lo que yo les decía, que Carlos apareció milagrosamente en nuestras vidas, porque programar esto es muy complicado, súper difícil, y yo subestimé eso como investigador. Yo pensé que eso era súper fácil, como siempre creemos con todo lo que tenemos en la cabeza. Lo bueno fue que yo tenía en mi cabeza ya claro cómo poder crear más o menos una base de datos que permitiera después reproducirse, porque esta es la reproducción de la base de datos. Entonces, clasificamos inicialmente 400 conexiones en ese periodo de, no me acuerdo cuántos años, de 18 años. Y Carlos hizo una simplificación muy interesante para no coger algunos duplicados, porque hay casos en los que se dice 10 estudiantes se fueron para la Unión Soviética. Cada uno de esos es una conexión, ¿cierto? Pero para poderlo representar, digamos, proporcionalmente, nos tocó, digamos, reducir los datos. Pero ahí van a encontrar cosas muy chéveres, porque en esta primera imagen que están viendo ahí están, digamos, los filtros. Ahí no les voy a decir mucho cómo usarlos, porque ahí está el manual de cómo se usa, para que por favor visiten también la página y vean a ver también qué encuentran. Y hay unas cosas muy chéveres, por ejemplo, de cómo se distribuyen esas relaciones, cuáles son estos actores más grandes que acumulan más relaciones, que son más representativos, y tenemos las líneas que son los tipos de intercambio. Hay algunas más oscuras, más gruesas, otras más delgadas, pero cumplen una función, y es que muestran cuáles relaciones eran más fuertes, ¿sí? Entonces, si los militares, por ejemplo, siempre lo han dicho, y de hecho en la comisión una de las cosas críticas para el señor comisionado que se fue eso, que no se abordó nunca esta dimensión. ¿Cómo así que entendemos que Estados Unidos está acá, pero no entendemos que la Unión Soviética estuvo aquí? Acá se puede ver un poco eso, pero también hay que entender que esto es producto del relato contrainsurgente. Esto no puede ser exacto a la realidad. Entonces, esta es una representación. Van a ver que está por colores. Carlos puso así. Pero al correrlo se identificaron unas comunidades, que es ese segundo objetivo del que les comentábamos, y se pueden ver, por ejemplo, esta azul es súper particular, porque es una persona que en una mención se conectó con todos esos otros actores. Históricamente no tiene tanta relevancia porque no tiene continuidad, pero si nos pasamos, por ejemplo, a la Unión Soviética, al M-19, pues vamos a ver unas relaciones, digamos, más complejas de cómo se construye esa comunidad. Listo, vamos a los hallazgos, por favor. Los hallazgos, digamos,
como parte del ensayo está puesto en los hallazgos. Y en los hallazgos van a encontrar, digamos, lo que encontramos de cada uno de los objetivos planteados. Arranquemos con el de explicando la revolución. Y es que esto es muy, muy peculiar porque los militares de la inteligencia colombiana se vieron a sí mismos como aquellos que podían detener el comunismo. Es decir, al menos cumplir con la tarea de sacarlo de Colombia y ayudar de cierto modo a que los que se refugiaran acá, por ejemplo, hay muchas menciones a los asilados chilenos después del golpe, ¿sí? Pues tampoco, digamos, extendieran la revolución. Y para eso, digamos, ellos tenían como un sustento y era entender la revolución como tal, no era entender el mundo del enemigo, realmente entienden es el proceso de la revolución en el marco de la Guerra Fría. Y ahí están, digamos, esas tres grandes conclusiones de ese apartado. El primero es que era una revolución mundial y dirigida, es decir, había un actor principal en la revolución y para ellos era la Unión Soviética. Encontraban en la base de su existencia desde 1917 un proyecto imperialista expansivo que quería llegar acá. Incluso por ahí dicen que Colombia era muy interesante para los soviéticos por su posición geográfica, es decir, ya tienen unas presunciones de por qué podría llegar acá el comunismo. Acá tienen otra, y es que está la intención por parte de la Unión Soviética de llegar aquí. Además de la Unión Soviética, digamos, tenemos a Cuba. Cuba es como en el segundo escalón en esa explicación. ¿Y por qué en un segundo escalón? Pero es un escalón ya demasiado cercano a nosotros, en términos de su ubicación geográfica y de la influencia que tuvo en su momento la Revolución Cubana y el proceso después de 1959. Entonces, ahí, por ejemplo, era muy peligroso por su cercanía, sí, pero además porque inspiró a los latinoamericanos, y eso sí es un hecho pues reconocido, de que sin la Revolución Cubana no hubiéramos tenido muchas de las guerrillas que aún los colombianos, por ejemplo, tenemos hoy, en el caso particular, por ejemplo, el ELN, pero además por el apoyo material y simbólico que Cuba dio, porque eso es una realidad, eso no es invención ya de los militares, eso sí pasaba y de manera incluso muy abierta. La segunda era que encontraron unas condiciones regionales y locales para la revolución. Entonces, la desigualdad económica, que las instituciones no responden a esa desigualdad, que la gente acá es muy propensa a las ideas extranjeras por su debilidad intelectual, pues una cantidad de cosas como en esos términos que son muy de la gente local o al menos regional, porque ahí igualan mucho o lo ponen como un lugar en común para América Latina y para Colombia. Y además, digamos, el último fueron los dinamizadores internos de la revolución, que además obviamente de los guerrilleros, porque esa va a ser la preocupación central de los militares. Hay otros que ya se dicen y que se han dicho muchas veces desde otras investigaciones, desde organizaciones defensoras de derechos humanos, en la JEP se está diciendo, se dijo en la comisión, como estudiantes, sindicalistas, campesinos y un largo etcétera, pero de rebeldes, ¿sí? Es decir, porque ahí estaba la rebeldía además, y lo ven como personas de esa debilidad mental que son más propensos a esa influencia de la ideología foránea. Ahí se incluye otro dinamizador interno, que es lo que empieza ya a vincular más claramente el mundo, y son estos llamados agentes del comunismo. Y entonces están los diplomáticos, están los intelectuales, los músicos, ¿sí? Los artistas, incluso los periodistas, que vienen de otros lugares y hacer trabajo acá, decían ellos, para implementar y apoyar pues, la revolución. Sigamos con el otro. El siguiente, digamos, es un poco distinto, porque realmente sale de las fuentes, pero hay una mediación muy grande sobre las fuentes, y es cuáles son esas comunidades del comunismo internacional. Entonces, las redes no aparecen así nombradas, no aparecen descritas en las fuentes que consultamos, pero pueden ser reconstruidas, que fue lo que hicimos nosotros. Y en esa reconstrucción, digamos, una de las cosas importantes es que, si bien estamos en esa apuesta porque queremos romper con las fronteras, acá hay un lente absolutamente localista. Solamente es valioso para la inteligencia en ese momento de la historia una conexión si es por un actor nacional. Si hay un actor extranjero con otro actor extranjero, eso no se registraba. Se registraba así, si había participación de algún colombiano en esa relación. Entonces, pues ahí creo que reafirma un poco eso de que sigue siendo difícil salir de nuestra frontera, pero nos da algunas luces. Y dentro de esas luces nos muestra que hay tres comunidades, digamos, como bastante profundizables y que coinciden mucho como
con lo que ellos apostaron en su ejercicio ya de la inteligencia. El primero, los cubanos y los soviéticos ahora en ese orden, porque ese orden nos sale ya del número de conexiones, por ejemplo, que se producen y número de actores integrados allí. Entonces, por ejemplo, los cubanos van a estar muy relacionados con las guerrillas y también con actores civiles, sindicatos, partidos políticos, principalmente estos dos actores. Mientras que con la Unión Soviética disminuye muchísimo la cooperación, digamos, que se puede dar con una guerrilla y se incrementa muchísimo más con estos actores civiles. Por ejemplo, encontramos algunas menciones a lo que hoy es el Instituto León Tolstoy, que en su momento era el Instituto Colombo Soviético, que todavía existe y tiene un archivo impresionante, que eso hubiera sido otra herramienta para triangular esto, pero pues no da. Está el M-19 como el interlocutor con las guerrillas latinoamericanas, y eso es muy interesante porque para la inteligencia, cuando aparece el M-19, van a empezar a hacer el foco hacia ellos, sin decir que descuidaron el resto, porque no es tan fácilmente rastreable, pero el M-19 sí que va a materializar sus miedos, y en medio de esos miedos pues hacen muchísimos registros sobre el M, muchísimos, pero algo que se muestra ahí es que son registros alrededor de intentar fortalecer la lucha armada, aquí o afuera. Entonces, por ejemplo, encontramos muchas relaciones del M-19 con Alfaro Vive Carajo, que son de Ecuador y terminaron acá combatiendo con el Batallón América en su momento, pero también con los nicaragüenses, pues con los sandinistas, con los tupamaros de Uruguay, con los montoneros de Argentina y muchos más. Y el último aparece es el Partido Comunista Colombiano junto con la Juventud Comunista, porque pues ahí hay un vínculo obviamente muy fuerte entre estos dos actores, y esto sí es diferente porque está obviamente la presunción, que está muy marcada también como en la realidad, de que ellos eran los representantes de la idea de la revolución soviética acá, y otros eran los de la revolución cubana y otros de la China. Por ejemplo, China es muy poco mencionado, ¿sí? Pero también está ahí detrás un poco. Pero el Partido Comunista Colombiano tiene la particularidad de que se relacionó fue con estados, ¿sí? A través de una formalidad, digamos, estatal, que eso también es bien interesante, pero además con organizaciones muy de la órbita soviética, como las conferencias de paz de los 70s, los encuentros de los partidos comunistas de finales de los 60s, incluso por ahí hay un foro que hacen en el 85 del semanario Voz, y hay gente de Corea del Norte, ¿sí? Es como pues, bien interesante también ver, pero son unas menciones muy pequeñas las que hay sobre estos actores. Y pasemos al último, por favor. El último se llama Armas, Foros y Diplomas, y es que algo que fue muy interesante es, ya pues tenemos las explicaciones, tenemos esas comunidades, pero lo que hace yo creo que más interesante el ejercicio es saber cuáles fueron los contenidos de los intercambios. ¿Sí? Sabemos que hacer un intercambio, sabemos que hay una conexión, pero ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que le da valor a esa conexión? Y acá es muy importante porque creo que están las tres grandes preocupaciones de la inteligencia militar frente a ese enemigo y de cómo se vincula. Primero, a partir de los intercambios militares, instrucción militar, financiación, incluso los manuales de Carlos Marighella, del Che Guevara. Eso ya implicaba una preocupación muy singular de qué intercambios eran de los más importantes, y estos concentraron la mayor parte de los intercambios. Algo para mencionar es que además de preocuparse si por ejemplo el ELN y el M-19 tenían relaciones con Cuba o con los Tupamaros, era que estaban muy preocupados por la presencia de extranjeros en Colombia participando de la revolución desde la lucha armada, ¿sí? Y además de que colombianos se fueran a combatir a otros países, también fue, digamos, como de mucho interés. Ahí sigue, en el orden que nos quedó al revés, siguen los eventos, porque los eventos fueron, digamos, no es en sí mismo como un tema, de hecho son temas variadísimos, no sé, habían eventos sobre la paz, sobre el desarme nuclear, sobre el intercambio de ideas en el marco de la teología de la liberación, pero nos mostraba que era uno de esos ítems que empezaba a preocupar. Es que va a participar Pepito Pérez del Partido Comunista, o del M-19, o del sindicato de choferes, ¿sí? En tal lugar en la Unión Soviética, en Cuba, o incluso acá en Colombia. Entonces, eso era interesante verlo porque había una preocupación sobre eso.
Pero esa preocupación adquiere mayor relevancia cuando uno nota en los registros que no solamente era, es que se fue hasta allá, sino que es que allá van a tratar este temario. Y este temario que está acá refiere a Colombia de manera inmediata o a su entorno más inmediato. Y eso también, digamos, le daba mucha fuerza. Y finalmente tenemos los intercambios en educación. De hecho, ahí hay una última parte para mostrarles, que la pueden ver más completamente en los próximos días, que es el de educación. ¿Por qué el de educación? Porque había, yo creo que una preocupación muy de el comunismo entra por la cultura, ¿sí? Entonces en estos sectores culturales como este en el que estamos hoy, el comunismo iba a entrar. Y empezaron a retratarlo de muchas formas, no solamente, y acá no estoy teniendo en cuenta quien se fue a formar a Cuba a la lucha armada, porque eso es una cooperación militar. Acá es para formarse, por ejemplo, en materialismo dialéctico, ¿sí? Se van a leer el qué hacer en tal barrio y va a participar un delegado del Instituto Colombo Soviético. Esos son, digamos, unas formaciones muy distintas, pero también esas formaciones que tendieron hacia la profesionalización, es decir, hacer carreras universitarias, que eso es una historia muy tremenda. Acá tenemos, yo creo que no sé cuántas personas fueron las que hicieron intercambio en Unión Soviética, pero para América Latina nosotros fuimos el tercer lugar de 3.000, es decir, eso es mucha gente, eso es muchísima gente. Entonces, esas cosas van a convertir a quien hace ese intercambio de cualquier tipo de formación, sea un curso en serio. Hay un registro que por ahí está citado en algún lado, creo, no sé si acá, que están preocupados porque en el barrio Policarpa les están haciendo talleres sobre marxismo, ¿sí? Y que de ahí también hay gente, por ejemplo, hablan del peluquero o del zapatero del barrio que se fue a la Unión Soviética a formarse en marxismo, ¿sí? Entonces ya se convierten en ser sospechosos de ser subversivos, ¿no? ¿Listo? Y la última parte que tiene este apartado son unas consideraciones finales que están muy en el marco de, venga, acá estamos viendo un diálogo entre la praxis y las bases conceptuales de la contrainsurgencia, ¿sí? Nos están mostrando que además no es indispensable centrarse solo en Colombia para entender la contrainsurgencia, ¿sí? Y que así mismo lo vieron los militares, tal cual así lo vieron ellos. Entonces, como esta investigación es un primer intento y es un intento incompleto al que le faltan muchísimas cosas, y pues como yo siempre les digo, uno siempre es más inteligente después del parcial, ¿sí? Pues uno se da cuenta que faltan y puedo haber hecho esto. Entonces mi conclusión frente a esto es que realmente acá hay una agenda de investigación amplísima porque el objeto lo está pidiendo, ¿sí? Entonces acercarnos a este problema de la Guerra Fría a través de los servicios de la inteligencia, sean civiles, policiales o militares en este caso, es como la última invitación que yo les quiero dejar. Muchas gracias. Bueno, ahora queremos invitar a la profesora Carolina Cepeda a unirse a este espacio de conversación sobre la investigación. Carolina es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos de esa misma universidad y doctora en ciencia política de la Universidad de los Andes. Es docente universitaria e investigadora sobre movimientos sociales en América Latina. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Primero que todo quiero agradecer a Juan por esta invitación. Me siento muy contenta de estar aquí comentando este proyecto y en segundo lugar quiero felicitar a todo el equipo porque el trabajo creo que es brillante y es un trabajo en equipo. Es decir, Juan lidera, pero creo que el trabajo en equipo se ve realmente y es de las cosas que me parecen como más bonitas en este punto. Yo voy a hacer un comentario sobre el ensayo que escribió Juan. Juan me lo envió hace como unas 2 o 3 semanas más o menos. Tuve tiempo pues de leerlo con relativo juicio. Creo que voy a repetir algunas de las cosas que ya Juan dijo. Es más fácil así. Creo que voy a repetir algunas cosas, pero creo que vale la pena hacer mención de esto. Yo no sé muy bien cómo hacer la presentación. Entonces lo que voy a hacer es en primer lugar como recoger unos elementos que me parecen muy interesantes del proyecto y del ensayo que yo leí, que me parece que son novedosos, y en segundo lugar voy a hacer unas sugerencias, preguntas que por supuesto están por fuera del proyecto porque pues es una mirada completamente externa, de no historiadora sobre todo, y que espero pues sean útiles, así sea para decir por qué no hacer esas cosas.
Entonces, lo primero que quiero decir es que este proyecto y este ensayo me gustaron mucho porque nos obliga a revisitar la Guerra Fría desde una dimensión transnacional. Y eso parece una obviedad porque muchas veces cuando nos acercamos a la Guerra Fría, pues lo primero que pensamos es que efectivamente tiene esa dimensión transnacional, pero verla y materializarla no siempre es tan fácil, y creo que este proyecto ofrece algo muy bonito y es ponerle nombre y apellido a esa transnacionalización de la Guerra Fría. Ya Juan lo mostraba pues en los nodos que hay en estas redes, pero además de eso, si ustedes tienen chance de leer esto en detalle, se van a encontrar con una cantidad de testimonios que son muy bonitos en el sentido justamente que le permiten a uno entender cómo se hacen esas conexiones entre lo local y lo global, que a veces parece que son como casi que automáticas, pero en realidad no son automáticas, ¿no? En realidad hay que empezar a ver cómo quienes están aquí adentro se piensan como parte o como vinculados a esos procesos globales y cómo esos procesos globales entienden o leen lo que ocurre en términos locales, y creo que el trabajo hace unos avances muy significativos en ese sentido. En segundo lugar, el trabajo nos permite también entender cómo se construyen las dos comunidades, ¿no? La del amigo y la del enemigo, sobre todo la del enemigo en este caso, pero conforme uno lo va leyendo, uno se va haciendo preguntas sobre la comunidad del amigo, ¿no? Uno lee todo el tiempo y ve cómo construyen a ese otro, pero uno se empieza a imaginar, se va haciendo preguntas sobre cómo se construyen nosotros, cómo los militares y cómo la inteligencia militar se piensan a sí mismos, cuál es el rol que se asignan, y creo que ahí hay algo valioso pero a la vez limitante, y es que el lector va construyendo su propia versión de la historia, pero pues también eso tiene los riesgos de que los lectores no estamos plenamente informados frente a esto. Un tercer elemento es que este trabajo pues tiene una dimensión novedosa, y es pues bueno las cuentas a las que Juan está acudiendo, pero además contar la historia desde la perspectiva de la inteligencia militar, ¿no? Creo que eso es algo que pareciera que es obvio, pero pues no hay tantos trabajos que vayan, que escuchen esa voz más bien, ¿no? Y esa voz hay que escucharla, y creo que el contexto colombiano, el contexto latinoamericano hoy obliga a que escuchemos esa voz y a que la escuchemos además con unos oídos distintos a los que hemos tenido siempre. Nos permite ver además la agencia, ¿no? Nos reivindica la agencia, porque también cuando hablamos de Guerra Fría, sobre todo yo pues vengo de la ciencia política y las relaciones internacionales, tenemos una tendencia un poco estática a entender esto, ¿no? Entonces es como si el mundo no hubiera variado para nada durante este periodo, pero el trabajo de Juan nos invita a reivindicar la agencia y a ver todas las variaciones que hay. Nos muestra que hay unas organizaciones civiles militares que tienen vida propia, ¿sí? No solamente que no están aquí sentadas esperando a que les lleguen órdenes, ya sea de la Unión Soviética, ya sea de Cuba, ya sea de Estados Unidos, sino que tienen vida propia y juegan un poco con esas órdenes o con esas directrices que están llegando. También nos permite entender un poco dónde están los otros, ¿no? El conflicto es bipolar, hay dos actores, pero no son actores homogéneos para nada. El enemigo no es homogéneo para nada, y uno se empieza a imaginar que el amigo tampoco es homogéneo. Entonces es muy interesante como todo el tiempo estar en esa lectura que pues es como una cierta tentación. Otra dimensión que me gusta mucho de este trabajo, y aquí pues perdón lo autorreferente, es que siento que tiene puntos de encuentro con mi propio trabajo sobre movimientos sociales, y es el lugar que uno le puede dar a la imaginación. Yo trabajo movimientos sociales y a mí lo que me interesa es cómo se relaciona lo global y lo local en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo, y en eso yo he encontrado que la imaginación es una dimensión brutal para entender cómo se dan esos procesos. La imaginación no entendida como lo que yo me vuelo sola en mi casa mientras estoy pensando el mundo, sino entendiéndola como un terreno en el que se construyen vínculos, ¿no? En el que yo me puedo imaginar las cosas, pero porque construyo el vínculo realmente. Les doy un ejemplo desde lo que yo trabajo, que es lo que más conozco. Cuando yo pienso o me pienso a mí como parte de una resistencia global contra el neoliberalismo, no me estoy pensando todo el tiempo como alguien que acude a megaprotestas globales y que viaja por el mundo participando en marchas y en protestas, porque pues no tengo ni los recursos ni el tiempo para eso, ¿cierto? Pero ¿qué me imagino? ¿Qué hago yo? Me siento y me pienso de cara a esos actores, me solidarizo con ellos a través de sus consignas, a través de sus reivindicaciones, de sus demandas, pero también a través de cosas que son mucho más concretas. La música, por ejemplo, la música juega un papel fundamental en todo esto, la literatura también juega un papel importantísimo en esto,
Y tengo la sensación de que en el trabajo de Juan, en la construcción del mundo del enemigo, la imaginación juega un papel importantísimo, no porque los militares se lo hayan imaginado una cosa irreal, no, alguna cosa totalmente real, pero cómo le dan sentido a eso que es tan real, pero que parece tan desconectado, a partir de hacer esos ejercicios tan juiciosos y tan rigurosos. No, con esto no me malinterpreten, no estoy defendiendo ese ejercicio, solamente me parece que es un ejercicio que es bastante riguroso. Entonces, creo que eso es muy interesante, porque en el texto que yo leí, Juan muestra cómo para la inteligencia militar todo el tiempo el enemigo es capaz de superar las fronteras, pero al mismo tiempo el enemigo se expresa aquí localmente, ¿no? Entonces es como si el comunismo es esa cosa global como toda etérea que está por ahí volando, pero yo le pongo cara y le pongo rostro aquí y ahora cuando veo al M19, cuando veo al PCC, cuando voy al barrio Policarpa y efectivamente sé que el peluquero viajó a la Unión Soviética a formarse en cualquiera de estos cursos, y ahí es donde empieza a tener rostro. Pero fíjense que para construir esos vínculos yo tengo que usar la imaginación, porque no es tan explícito y no es tan directo el vínculo de A con B. Entonces creo que esto es algo interesante que vale la pena empezar como a escarbar mucho más. Ese enemigo, como les decía, es de carne y hueso, tiene unas características específicas, y ahí es donde viene la particularidad de lo local, que es tan interesante, porque creo que si el comunismo internacional, si esa cosa así etérea, pero el comunismo colombiano y cómo se expresa el comunismo colombiano va a tener unos matices frente al comunismo, yo qué sé, uruguayo, frente al comunismo guatemalteco, y esas particularidades son las que, creería yo, la inteligencia militar está construyendo, haciendo ejercicio pues, de esa imaginación de la que hablaba hace un momento. Además de eso, ese enemigo se va a conectar con los otros enemigos, o con los otros que hacen parte de ese mundo del enemigo, a partir de unos mecanismos que son muy concretos. Pero además, miren que es bien curioso, porque cuando uno se imagina esas conexiones, uno se imagina cosas muy sofisticadas o hiper sofisticadas, y cuando empieza a verlo son cosas mucho más cotidianas, ¿no? Son cursos de formación, encuentros de estudiantes, que yo creo que para este auditorio pues no es nada del otro mundo, un curso de formación, un encuentro entre estudiantes, pero pareciera que en este contexto sí lo es. Bueno, otro punto que quiero rescatar es esos agentes internos y externos que se van a conectar, ¿no? La Unión Soviética y Cuba como unos agentes que están en el top de la pirámide, tú lo dices en algún lado, luego están el M19 y el Partido Comunista Colombiano, y el M19 se vuelve central, ¿no? El M19 tiene intercambios culturales, intercambios políticos, pero también tiene vínculos militares que Juan logra identificar con el ERP, con Montoneros, con Tupamaros, vínculos que luego van a desarrollar también con actores guatemaltecos. Y eso es bien interesante, porque más allá de si la inteligencia militar tenía o no tenía razón, sí podemos darle voz y darle vida al hecho de que había unas conexiones, y que la revolución se pensaba como un acto transnacional, y no solamente como actos locales aislados, sino como un acto con una acción conectada. Aparecen también esos actores que para la inteligencia son susceptibles de ser como cooptados por la revolución, ya Juan los mencionó, donde a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que en el texto, en lo que más me concentré, se habla de estudiantes, intelectuales, obreros y sectores religiosos. Y lo que me llama aquí, y aquí ya empiezo a meter un poco lo que extraño, o lo que me genera preguntas, es que pareciera que ese mundo del enemigo es un mundo muy urbano, ¿no? En el texto hay unos silencios, o más bien unas ausencias frente a lo rural, y eso pues no deja de ser llamativo, sobre todo en un contexto como el colombiano, ¿no? Estudiantes, obreros, intelectuales y los campesinos aparecen como de pasada, muy poco por este texto. No sé si es intencional, que puede serlo, no sé si es porque la información no es suficiente, pero la pregunta me sale a mí como alguien, como una observadora externa. Eventualmente puede aparecer, puede ser una pregunta pues que se haga alguien más. Bueno, se identifican, decía, unos mecanismos muy concretos de conexión, ¿no? La conexión es militar, por supuesto, pero la conexión también es cultural, y ahí es donde viene pues este vínculo de la imaginación sobre el que insisto tanto. Juan habla también de unos factores que ayudan a construir ese mundo del enemigo, que son la influencia de los intereses extranjeros, las condiciones locales que propician que esa influencia efectivamente se pueda materializar, y unos agentes que dinamizaron la penetración de la revolución, o lo intentan hacer. Y ahí es donde entonces vienen ya mis preguntas
un poco más puntuales y me sacó la camiseta un poco de internacionalista aquí. Empezando por el final, que son estos factores: influencia de los actores, de los intereses extranjeros, condiciones locales que propician esa influencia y los agentes que dinamizan la penetración de la revolución. Las únicas dos cosas que vienen a mi cabeza son la Alianza para el Progreso y la Doctrina de Seguridad Nacional. Ambas cosas promovidas desde Estados Unidos, y sé que la intención del trabajo es justamente reivindicar el lugar que tiene América Latina en esto, pero al mismo tiempo creo que hacer menciones explícitas de esos dos programas y de que es la cara de la misma moneda, la intervención gringa en América Latina durante todo este periodo. Hablar de eso explícitamente también nos permite entender cómo la inteligencia militar se apropia de esos programas, porque creo que la riqueza o el valor de este trabajo también está en mostrar que la inteligencia militar colombiana y las Fuerzas Armadas colombianas y latinoamericanas no estaban sentadas esperando a recibir dictámenes de Estados Unidos, sino que actuaban también, se los apropiaban y les daban un sentido a partir de las condiciones locales. Y mirar esos dos programas a la luz de esas dos condiciones, pues yo creo que es interesante y nos permitiría incluso profundizar, fortalecer un poco más esa construcción del mundo del enemigo, pero también cómo la inteligencia se piensa como un actor a sí mismo. Hay algo que también tú mencionas en el trabajo que a mí me parece muy llamativo, y es decir que la relación Colombia-Estados Unidos, América Latina-Estados Unidos, se da muy en clave de centro-periferia cuando se trata de pelear con enemigos internos. Yo diría que eso es parcialmente cierto, o bueno, más bien que ese ha sido el abordaje tradicional que se hace desde la historiografía, corrijo. Yo diría que eso es parcialmente cierto, porque si uno mira los trabajos que se han hecho sobre política exterior colombiana, uno se va a encontrar con que muchos de esos trabajos retan esa mirada inocente, entre comillas, que se tiene, y le concede a las élites políticas lo que les corresponde, ¿no? Muchos trabajos como los de Rodrigo Pardo y Juan Gabriel Tocatrián, Giovanni Molano, Ariel Tigner o Diana Rojas, estudiando distintos momentos, por supuesto, de la historia de la política exterior colombiana, lo que van a hacer es mostrar cómo las élites políticas han sido tremendamente inteligentes, más allá de si a uno le gusta o no le gusta, han sido muy inteligentes a la hora de usar esos discursos estadounidenses de lucha contra enemigos internos, y se han colgado de eso para obtener recursos de cooperación, para obtener recursos de financiación, y uno puede, el caso digamos más estudiado es el caso de Plan Colombia, cómo usan recursos que son antinarcóticos y los redireccionan para lucha contra el insurgente, a pesar de que Estados Unidos estaba totalmente en contra de que se hiciera ese uso tan explícito. Entonces creo que valdría la pena como mirar esto. Pardo y Tocatrián sobre todo hablan del periodo de la Guerra Fría y de cómo Colombia también construye ese discurso de manera muy activa, y creo que permite retar esa noción de centro-periferia. Por supuesto, hay una relación que es profundamente asimétrica entre Colombia y Estados Unidos, eso es indiscutible, pero las élites políticas, y yo creo que en este caso la inteligencia militar, han tenido bastante capacidad de agencia y han contribuido también a cómo se construye ese discurso, cómo se lo apropian y cómo lo materializan o digamos, le dan vida internamente. Entonces yo creo que eso vale la pena revisarlo. Otro punto que, claro, tú lo mencionaste al inicio y dije, bueno, ya mi comentario no tiene tanto sentido, es que otra vía de entrada para este proyecto es cómo se construye el mundo del amigo, ¿no? El mundo del enemigo es esta vía, pero también todo el tiempo uno se está haciendo preguntas sobre, bueno, cómo son los vínculos que hacen cómo se construye el mundo entre las distintas inteligencias militares, qué papel va a jugar la infame Escuela de las Américas, qué tipos de intercambios hay entre ellos. En una conversación que tú y yo tuvimos mencionabas militares argentinos que se fueron a Guatemala a hacer entrenamientos, también militares colombianos. Entonces vale la pena también revisar eso, cómo se construyen, porque además eso va a permitir un poco entender mucho mejor cuál es el rol que la inteligencia colombiana, que los militares, para ser más generosos, el rol que se autoasignan y cómo lo desempeñan. Yo creo que eso vale la pena revisarlo, sobre todo porque si uno compara el discurso, por ejemplo, de varios militares en América Latina, los brasileños, los militares argentinos cuando dan el golpe de Brasil en el 64 y de Argentina en el 76, el discurso que tienen ellos, mal que bien, es el de salvadores de la democracia, ¿no? Los militares brasileños dan el golpe porque ellos van a defender la democracia, los militares argentinos hablan del proceso de reorganización nacional, y creo que
vale la pena ver cómo se ven, cómo se perciben entre ellos, ¿no? Eso vale la pena. Pero también nosotros del mundo del enemigo, es decir, el comunismo internacional, cómo se percibe a sí mismo también en este periodo, y si hay puntos de encuentro entre esa percepción que tiene el comunismo internacional frente a cómo lo caracteriza, vale como echarle un ojo, sobre todo porque permite entender que yo, bueno, me lanzo a decirlo, y es que no son identidades fijas, son identidades que también van cambiando durante este periodo, es un periodo de 18 años, que además tiene momentos importantes de la Guerra Fría, con puntos de quiebre, y cómo los amigos y los enemigos se perciben a sí mismos y se perciben entre ellos en ese periodo. Y lo digo no de cara sobre todo a este artículo, sino de cara a tu tesis doctoral, porque pues allí habrá pues mucho más espacio para eso. Bueno, ya mencioné lo rural, que no sé si va a aparecer en algún momento, no sé si aparece en tu tesis doctoral en otro momento, o si no aparece, pues sí me gustaría saber por qué no aparece. Y finalmente, hay algo que me da vueltas en la cabeza y no sé muy bien cómo expresarlo, y tiene que ver con las escalas. Tú hablas todo el tiempo de la escala local, la escala regional y la escala global, y cómo se conectan, y pues está bien, creo que está bien, pero al mismo tiempo, no sé, me parece que es como, ¿y qué más? Tráeme algo más sobre las escalas. Y yo creo, no sé cómo resolverlo, que te podría ayudar muchísimo, un trabajo que hay en movimientos sociales que es sobre cambio de escala, el trabajo de Tilly McCann y Tarru, donde ellos identifican una serie de mecanismos que permiten conectar las escalas y que permiten ver, en el caso de la movilización social, como una movilización que es local termina convirtiéndose en una movilización transnacional. Creo que aquí valdría la pena explorar un poco eso, ¿no? Cómo los problemas que son muy locales adquieren esa dimensión transnacional una vez se le pone el lente del comunismo internacional, y cómo ese lente permite que se aborden pues de otra manera. Esos son mis comentarios. Bueno, voy a responder brevemente las preguntas de Carolina. Voy a empezar por lo rural, y es que una de las cosas extrañas que yo sentía era, oye, es que los campesinos no viajan, ¿o qué? Porque era eso, era como no se registra que haya una posibilidad como de intercambio, no se registra que la conmemoración del golpe Allende en el 76 ocurra, no sé, en una vereda de Quimbaya, Quindío, ¿sí? No aparece, es decir, no está. Me acuerdo de 2 o 3 casos de campesinos nombrados como están formándose para la guerra de guerrillas, pero es muy poco lo que hay. Y eso yo creo que se puede explicar un poco por esa presunción también de la imaginación de ellos. De pronto, en serio, el campesino no viaja, el que viaja es el urbano, ¿sí? Que es como una de las claves para que se dieran esas conexiones, era esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de salir o entrar, ¿sí? Y también porque los niveles, digamos, ahí es donde es muy importante empezar a identificar esta idea del circuito de producción de los documentos. Son documentos que básicamente intentan informar a comandantes de brigadas, muy pocos, pero sobre todo comandantes de la Dirección de Inteligencia del Ejército o del Comando General de las Fuerzas Armadas, o a sus pares de otras ramas de la inteligencia, o también en el seno del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, también de pronto esa voz se puede ir perdiendo, porque seguramente eso se da. Yo creo que sí deben haber casos, por supuesto, que pueden ser rastreables. Creo que estas fuentes lo hacen a uno ver más desde arriba que desde, digamos, desde arriba urbano, porque tampoco están arriba, pero sí desde el urbano. Y además, un tercer elemento es porque muchos de estos organismos, que son los que tienen mayor vitalidad o acción para recoger esa información, estaban diseñados para preocuparse por la guerrilla urbana, que por eso el CLM-19 hace esa explosión de esa cantidad de datos, ¿sí? Entonces, tal vez por eso es que puede hacer. Frente a la la otra observación que me hace sobre la Alianza para el Progreso y esta, digamos, como influencia gringa, que me ayuda como un poco como a plantearlo del mundo amigo, porque eso es un poco lo que está en la reflexión final. Es como acá hay más de donde jalar, no solo en esta idea del enemigo, sino de con quién voy a hacer las cosas yo. En efecto, para mencionarlo, básicamente, cuando se hablaba de
de estas condiciones locales, del subdesarrollo, para ponerlo en esos términos, porque incluso utilizan esas palabras. Eso está muy arraigado en una tendencia del ejército que no se sostuvo durante tanto tiempo, pero que estaba muy en el marco de la idea de Kennedy, de que no se puede hacer, pues digamos, como el desarrollo sin el garrote, y que el garrote solo no servía, entonces tocaba traer la zanahoria, ¿sí? Entonces ellos mismos van a decir que para poder lograr esto se necesitaba no solo de los fusiles, y así explícitamente lo va a decir Ricardo Charles Solano en el 69 en un prólogo a un libro, y eso es bastante diciendo. Y frente a la doctrina, digamos, en las cosas que yo he indagado, ellos ven a Estados Unidos como un aliado, explícitamente como un aliado, pero ahí sí que es difícil empezar a rastrear. Esas relaciones son más difíciles de rastrear. Yo ya tengo una base que estoy empezando a hacer para rastrear los estudiantes que hicieron cursos de inteligencia allá, por ejemplo. Pero ese sigue siendo un mundo como limitado para ellos, porque ellos sí buscaron, como te contaba con los argentinos, los colombianos también buscaron acercarse a los latinoamericanos, porque incluso con la presidencia de Jimmy Carter, mucho de esa cooperación militar no es que vaya a desaparecer, pero se disminuye tanto que para ellos buscarse entre sí va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, ese es un paso que por supuesto voy a dar. De hecho, uno de los objetivos de la tesis es meterle el enfoque transnacional del amigo y el enemigo, ¿sí? Ya el enemigo está más o menos diseñado y faltan un montón de cosas, pero hay un avance. Lo otro que me comentabas estaba relacionado con, es que tengo un desorden, estaba relacionado con la relación centro-periferia. Sí, yo lo que trato de decir es que más cuando ese peso historiográfico que tienen algunas escuelas para hablar de la Guerra Fría, estaban muy centradas en hablar desde el centro y la periferia, y romperlos ha sido muy complicado. Incluso hasta hace 10 años era muy difícil incluso pensar que ese mundo era distinto. Pero claro, hay muchas investigaciones incluso sobre el M-19, sobre la junta, la coordinadora revolucionaria que se hace en el Cono Sur, que muestra eso, ¿sí? Que muestra que hay una agencia. Y de hecho, si sobre política exterior se trata, yo creo que hay una investigación por hacer muy chévere, y es cómo en el seno, digamos, de los organismos de seguridad, donde se encontraban todos los ministros con los militares y demás, había mucha coincidencia en el pensamiento, ¿sí? Lo que yo un poco digo cuando se dan estas migraciones forzadas de Chile, de Uruguay y después de Argentina con las 3 dictaduras en los 70s, es que el subsecretario de no sé qué asuntos del Ministerio del Exterior, de Relaciones Exteriores, va a decir: ojo, que aquí se nos está volviendo el refugio de la revolución latinoamericana, y tenemos que hacer algo frente a eso, ¿sí? Entonces sí, también hay eso, pero digamos que también por la preocupación sobre los militares, encontrar los puntos de contacto de ellos con otros actores es a veces pues más complicado, y acá pues la verdad no me preocupé tanto por eso. Lo tercero es un poco, bueno, lo del mundo del amigo, como para cerrar esa idea, es que sí hay una noción de que hay unos amigos y que tienen un mundo común. De hecho, hablan de civilización, hablan de desarrollo, hablan de Occidente, hablan de democracia, hablan de capitalismo, abiertamente. Como esos son los elementos, digamos, como filosóficos, por ponerles ese término, que realmente les daría esa unidad con esos otros actores. Pero sí, eso está súper planeado. Pues no, planeado no puedo decir eso, pero sí pensado. Y en el asimismo, yo creo que, digamos, esa es una cosa que yo no voy a investigar, como qué pensaba sobre sí mismo el M-19 frente a las conexiones, pero sí creo que sirve mucho como para ponerlo en contexto. De hecho, la fuente que yo uso para contextualizar lo que hizo el M-19 con Tupamaros es un exguerrillero del ELN, ¿sí? Para hablar del ELN, de una persona muy cercana al ELN, entonces uno como que puede lograr contrastar, pero para mí es eso, es solo un contraste, porque mi preocupación, digamos, está centrada básicamente y exclusivamente en el Estado, ¿sí? Bueno, de pronto se me acaban de ocurrir como 100 cosas, pero no sé si existan las fuentes. Y de las escalas, yo también sentí lo mismo cuando terminé, y fue que, bueno, me quedé sin espacio, porque yo creo que una de las cosas interesantes que empiezo a ver es que hay un mundo común donde las escalas se pueden incluso perder, ¿sí? Y que esos mecanismos de conexión, que incluso se encontraran estudiantes colombianos con mexicanos, que es el primer, después de igual que más mando estudiantes, empieza a romper, digamos, como con las escalas, pero las escalas también metodológicamente permitían ubicar
dónde es más incidente la visión como de la inteligencia, es decir, qué capacidad hay para hacerle a un colombiano cuando está en Rusia. ¿Sí? En términos de capacidad, la inteligencia era muy baja, pero hay un registro que tiene un historiador que cuenta que cuando llegó uno de ellos al Dorado, que yo creo que lo cuenta ahí en el ensayo, lo primero que lo hacen para los servicios como la inteligencia y empezar a preguntar mil cosas y lo detuvieron y demás. Seguramente fue el DAS porque tenía el servicio pues, de extranjería en ese momento. Pero muestra eso, digamos, un poco. Pero yo creo que todavía el tema de las escalas, incluso dentro de la historia, sigue siendo como una de las grandes dudas que está metodológica y teóricamente. Entonces, pues ahí todavía sigo experimentando. Y me quedan, creo que dos. No, aquí rápidamente estos. Sí, no, ya acabé. Sí, ya. Ah, bueno, frente a las rupturas, como de que no es un relato como sin rupturas, no, por supuesto. Pero yo sí creo que ver rupturas en ese periodo no es que rompa con el periodo, crea otras dinámicas, permite otras cosas, pero yo creo que lo importante ahí va a ser, más que las rupturas, algunas continuidades que se van a dar. Y por ejemplo decía, oiga, como en el 85 siguen pensando como en el 67, por ejemplo. Sí, eso a mí me parece muy valioso. Pero también como hay unos momentos que profundizan angustias para los militares, o su imaginación se profundiza. El golpe Allende, y por eso empezamos también con ese reel en la cuenta de Instagram, fue un activador de todas las inteligencias, de que no sabían qué hacer, pero se sentían más seguras. ¿Sí? Hay mayor seguridad ahorita, pero si se vienen esas personas para acá, de hecho todo el tiempo están abusando del derecho de asilo. ¿Sí? Entonces activa muchas instituciones, pero creo que más que cambiar discursos, los podrías reforzar algunos procesos ahí. Bueno, ahora vamos a hacer un momento de preguntas. Se les facilitará un micrófono a todos ustedes para compartir las inquietudes. Recogeremos 2 rondas de 3 preguntas. Empecemos de arriba abajo, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones. Sobre teología de la liberación en Colombia, ¿hay novedades fruto de los hallazgos? En la perspectiva de lo que decías de problematizar las lecturas que existen sobre el tema hasta el momento. Muchísimas gracias. Bueno, digamos, quería hacer una pregunta en torno como a una posible relación entre un momento muy concreto, el pasado, y la coyuntura actual. Digamos como que en el 89, en el marco del Tribunal de los Pueblos, hacia, digamos, cómo poder juzgar las acciones de los militares en el marco del Estatuto de Seguridad. Digamos, la profesora había hablado sobre la categoría de seguridad nacional. Este tribunal y el padre Javier Giraldo es el que permite y recibe a la comisión de esa Liga Internacional por los Derechos y invitan a un general para que asista en defensa del Estado en el marco de ese, digamos, juicio hacia el Estado colombiano. Particularmente el general les dice como sí, yo puedo asistir, eso es muy raro, ¿sí? O sea, que suceda, es algo como particular, pero con una condicionalidad, y dice, yo voy si asiste el presidente del Partido Conservador y el Partido Liberal. Los 2 civiles no van, y el PC pues desiste pues, de la invitación. Como también se lee un poco esa actitud, y por otro lado, pues en relación a la coyuntura, como ese ejemplo muestra que tras un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, se haya quitado también como ese requisito de, en este caso la insurgencia, de que las élites hicieran parte de ese proceso de justicia. Entonces, ¿cómo relaciona, o qué piensa usted más bien desde la imaginación, esa relación entre que no asistan las élites económicas a ese tribunal de pueblos y que en la actualidad, incluso con un desarme tan masivo como fue, pues aún ellos sigan en la completa impunidad?
Buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar el proyecto, me parece muy chévere. Pues bueno, yo también trabajo algo muy parecido a usted. Yo soy historiador de la Nacional. Y pues bueno, mi trabajo está enfocado hacia los sindicatos en los años 50, pero no verlos tradicionalmente, bueno, que hacen sindicato acá en Colombia, sino que es cuál es el resultado de sus lógicas, de dónde surgen sus ideas, porque en los años 50 pasa algo muy interesante, y es que además de las influencias norteamericanas, gringas para ser más específico, también de influencia comunista, vienen libros de la experiencia laboral argentina, que son los que en realidad me interesan trabajar a mí, y pues yo lo que he encontrado es que hay una riqueza de, digamos, de debates sobre cómo organizar el sindicalismo en Colombia, qué tipo de sociedad hacer, si hacer una sociedad al estilo norteamericano, si hacer una sociedad al estilo revolucionario soviético, y aparece una idea de crear un tipo de sindicalismo estatal. El principal problema que me he encontrado yo es que, y es donde me han hecho una crítica personal a mi trabajo, es que, digamos, en la parte comunista no he encontrado así mayor cantidad de fuentes. Realmente he llegado a pensar, pero pues con la presentación que su merced hizo me hace replantear lo que había pensado originalmente, que ese comunismo que mueve a Colombia es más como una construcción propia y menos intervención de la Unión Soviética. Entonces me gustaría saber, digamos, cómo, o sea, su merced escribe que la Unión Soviética tuvo influencias, eso, cómo su merced a nivel metodológico de fuentes logró capturar esas influencias, porque la verdad ha sido un poco complicado. Gracias. Bueno, frente a lo de la teología de la liberación, es, digamos, y creo que tiene que ver un poco con este caso también, hay mucha información, sobre todo a comienzos, pues, década del 60, como pensarse en la década del 60, hay mucha información del DAS, ¿sí? Sobre todo haciéndole vigilancia a curas, como hay que montarle un seguimiento a tal persona. Entonces, ahí uno puede empezar a atar eso, ¿sí? y a jugar así desde el paradigma indiciario e intentar agruparlo y darle sentido. Igualmente, yo creo que frente al movimiento Camilo Torres sí hay un montón. De hecho, en el 85, que es la última fuente que yo consulté, los informes de la inteligencia del ejército hacen una división como de actores, no sé, Partido Comunista Colombiano en línea soviética, el otro, y así aparece desde siempre, pero en los 80s sí va a aparecer mucho el movimiento Camilo Torres Restrepo, ¿sí? Entonces por ahí se puede meter de manera muy fuerte si quiere consultar. Lo que pasa es que esas de los 80 fueron las que a mí me llegaron de favores, esas usted no las encuentra tan fácil pues, en expedientes, como que el archivo ahí sí lo deja uno como en unos silencios. Lo de los 60 sí, y hay muchísimo. Lo segundo, digamos que en este juego un poco nosotros le hemos puesto también una carga que a mí me parece equivocada a los militares, ¿sí? Y son intransigentes, no entienden el mundo, incluso son brutos, ¿sí? Y yo creo que eso es lo último que uno tendría que pensar, porque hay gente que tiene mucha formación y esta idea de que la inteligencia es una contradicción no es cierto. Tienen un ejercicio intelectual muy juicioso, ¿sí? Y los de la inteligencia básicamente son los intelectuales del ejército. Pero yo sí creo que adentro de la relación civiles-militares, eso yo lo hice en el pregrado, más o menos me acuerdo, sí hay momentos de ruptura entre los dos, ¿sí? Y hay momentos en los que no coinciden. Y el no coincidir no ha significado la obediencia de los militares absoluta, sino todo lo contrario, se les han revelado al Estado. Más cercano en el tiempo, Samper, por ejemplo. Y eso también es muy importante ponerlo en términos de, por ejemplo, cuando se escribe esta información en ese contexto que hay en mente. Acá cito un ejemplo, y es, a ellos no les gustó mucho a los de la inteligencia que Colombia participara del grupo de contadora en Centroamérica, ¿sí? Y eso más o menos lo van comentando, pero son unas menciones muy pequeñas. Yo creo que por ahí es como lo de la comprensión de que es un bloque, como con todos los bloques de poder, con contradicciones,
hay que ver son las coyunturas en las que se producen las contradicciones, porque a veces no las hay, ¿sí? Entonces, pensar el presente, yo creo que en esa relación es muy interesante, como de, fue un momento donde la obediencia de los militares se vio en el marco en que van a ser juzgados, ¿sí? Pero la prerrogativa para las élites es que ellos mantienen la impunidad. Eso puede ser un motivo de conflicto, digamos, pues viéndolo más adelante, puede uno ver hacia atrás más fácil y puede aparecer en algún lugar. De hecho, eso es un reclamo incluso del general Mora en el libro, ¿sí? Como de ese trato tan ambivalente a dos actores centrales en la confrontación. Y frente a lo del sindicalismo, digamos que más que yo encontrara como esa influencia, es que los militares dicen que esa influencia existe, ¿cierto? Pero hay momentos donde uno puede rastrear, yo no sé, digamos, ponerlo a leer archivos en ruso, difícil, ¿cierto? Pero uno puede hacer un ejercicio con el León Tolstoy a ver qué hay sobre sindicalismo, porque si bien es un instituto cultural, uno puede ver ahí, incluso, me lo estoy imaginando, acá sí que le estoy atravesando la imaginación histórica, porque no sé si existe, afiches como de evento en tal sindicato, ¿sí? Uno puede ir entendiendo un poco mejor eso, ¿sí? Pero además entender también que no es unidireccional de arriba hacia abajo, que es lo que digamos hay que darle más fuerza a eso, sino que aquí también hay una intención muy fuerte de tener algún vínculo. De hecho, el ensayo empieza con una historia muy chistosa, y es que acá abajo de la universidad en la 13 se estrelló el embajador soviético en el 69 y se abrió la cabeza y una rodilla, bueno, yo no sé. Y eso lo registró el tiempo, por ejemplo. Eso son cosas bien interesantes, como bueno, eso aparece en los registros, pero lo bacano es ver que para los militares eso pues generó alguna circunstancia de inquietud. ¿Por qué se genera esa inquietud? Y es porque el presidente de la Confederación Nacional de Choferes le manda una carta al embajador diciéndole que ojalá se alivie, ¿sí? Y que lamenta mucho el siniestro. Pero el sentido que le dan los militares también, y es donde uno tiene que entenderlo de la idea de la contrainsurgencia, es que ellos ven que hay un intento por parte del sindicalista de tener alguna relación para que lo inviten a Rusia y a la celebración de la revolución de octubre. Entonces ahí toca jugar como con mucha pinza, ¿sí? Con muchísima pinza para no atribuir a agencia de pronto que no sabemos cómo hay, ¿sí? Hola, dos cositas muy puntuales. Una, no sé si tenga de pronto una ruta de explicación el hecho de que que las relaciones rurales sean más difíciles de rastrear en esa división que existía entre combatientes y milicianos. Puede ser, pero entonces no se lo planteo como una pregunta, ¿qué tan cierto puede ser ese pensamiento? Y lo otro, ¿qué tanta investigación o qué tanta relevancia tienen las fuentes gringas respecto a esto que tú hiciste? Porque pues lo pregunto por una experiencia personal, es como un contacto que yo he tenido con cosas, con la Comisión de la Verdad, con cosas que han terminado, siento yo, que tienen relevancia en ese sentido de cómo se coordina, si bien no es alguien que ordena, sí se coordina desde allá. Entonces, pues nada, solo eso. Hola, buenas noches. Primero felicitar al grupo por el trabajo juicioso que hicieron y gracias por el conversatorio. Ahora, quisiera preguntar a ustedes qué diferencias se encuentran entre la inteligencia que se realizaba en esa época con la de ahora, que hoy sobre el papel tendría más ventajas como celulares, internet, seguimiento de personas, bueno, en fin. Buenas noches a todos. Por supuesto, felicitar al equipo por un excelentísimo trabajo. Y nada, a mí me da curiosidad, y arranco con una palabra que dijo el profesor al principio, y es que Colombia veía este tema desde el parroquialismo. Me causa mucha curiosidad, porque uno ve, y en el 45 se acaba la Segunda Guerra, en el 46, me corrige, por favor, se inaugura la Escuela de las Américas, en el 47 está la conferencia de Potsdam e inicia la Guerra Fría. Y en ese momento, en términos de infraestructura,
Colombia no tenía nada, me explico. No había un sistema organizado de ferrocarriles, eso entró hacia los 50, se entra en una gran expansionismo, digamos, de infraestructura para Colombia, entra lo que es el aeropuerto El Dorado, la flota mercante gran colombiana, ferrocarriles nacionales, y Bogotá tenía 500.000 personas, de una población total de poco más o menos 11 millones según fuentes del DANE. Entonces fuimos tal vez un poquito medio víctimas del... Entonces, llega todo el concepto. Yo no me imagino un militar colombiano en Panamá cuando le hablan de todo este concepto de este mundo enemigo, le dice muy seguramente este man de qué está hablando, aquí no hay nada de eso, somos muy pequeños. Me perdonan lo parroquial, pero en el escenario mundial seremos pelusa de ombligo. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Hasta qué punto fuimos víctimas nosotros de nuestro propio desarrollo? Y de llegar con toda esta infraestructura y de paso ahí sí conectar el conflicto a toda la ruralidad, porque entonces entra FARC, entra ELN, pero se desarrollan realmente como movimientos rurales por allá en Tolima realmente. Entonces, ¿hasta qué punto fue esa infraestructura y esa información que empieza a llegar con televisión que pudieron haber de verdad generado la semilla para que estos intelectuales, ¿cierto? y estos pequeños grupos urbanos filtren realmente todas las ideas a todo lo que es una parte muy rural, realmente muy desconectada de lo que es el escenario mundial? ¿Qué es eso? Hola, no, felicitarte pues por el trabajo a todos, un trabajo archivo súper chévere. Yo quería como preguntarte algo y era, bueno, no sé si preguntarte o sugerirte o pues discúlpame si soy muy atrevida, ¿no? Pero cuando uno lee como estos seguimientos de inteligencia, uno se da cuenta que digamos ellos siguen mucho a la gente de la NUC. Entonces, digamos, uno dice como, digamos, empiezan a decir como, no, hay un congreso en Bogotá en el 70 de ANUC. Entonces, empiezan a seguir como todos estos congresos en Armenia, en Montería, y entonces empiezan a decir como la línea fuerte de la ANUC es Armenia, la línea como medio blanda que es Córdoba. Entonces, me ponía a pensar también que la ruralidad para ellos también se la interpretan en estos movimientos sociales campesinos, indígenas, y que mira que un poco empieza a surgir este seguimiento en la ruralidad con el planteamiento de la reforma agraria, y es que eso genera también muchísimas rupturas con el mismo ejército, porque obviamente, bueno, sí, o sea, como que empiezan a generar muchas fracturas, y ahí también el ejército empieza a decir como hay que empezar a seguir como todo este campesinado que se está formando con la NUC, porque la NUC empieza a ser como un problema supremamente grande en cuestión de seguridad, y pues no así como una cosa grande, pero ellos sí lo empiezan a decir como se están aliando mucho con las guerrillas. De pronto podrías verlo desde las organizaciones sociales campesinas, un poco la ruralidad, y creo que ya hay libros para los 60 que empiezan a hablar de ese tema, digamos, Fals Borda también, con todo esto de las juntas de acción comunal, también puede ser como algo que de pronto podrías mirar, era como una sugerencia. Bueno, muchas gracias. Frente a la ruta de explicación, yo también creo que eso está muy relacionado con ese vínculo entre combatientes y milicianos, como en esa distinción. Incluso cuando uno mira, lo que pasa es que se me cruzan por supuesto los problemas internos que también he leído en las fuentes, solo que yo me concentré en problemas internos conectados con el exterior, ¿sí? Por ejemplo, eso de la NUC está, sobre todo portadas IPEC, F2, pues, está sumamente documentado en los 70s, pero perfiles incluso de los líderes, ¿sí? Pero de todas maneras yo creo que también es entender que,
y esto es una cosa que estoy explorando todavía, que en serio la aparición del M les va a cambiar la noción de las cosas, va a voltear, a ver, a ponerlo en estos términos. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, retomando un poco esa fecha, para ellos hay un modo de hacer la guerra que fue la que pasó en esa época, no hay más. Con el paso del tiempo les toca empezar a adaptarse, incluso las memorias de uno de los combatientes, bueno, líderes, comandantes pues de la guerra de Corea lo va a decir, es como lo que vimos allá, eso no es una guerra regular. Entonces ya se empezó como a entender esas otras categorías, pero se demoraron en entenderlo, ¿sí? No la cogieron de una. Pero cuando aparece esta idea de la guerrilla urbana, se le da muchísimo más énfasis. Incluso yo entré a esta investigación por el batallón de inteligencia y contrainteligencia Ricardo Charri Solano, que nace en el 62, que él lo funda, es el mismo brigadier. Pero cuando uno ya llega a los 70 y empieza a contrastar, ya el tema es, oiga, está pasando en América Latina un fenómeno, ni siquiera es porque esté pasando acá, de guerrilla urbana. Y se empiezan a preguntar, las tesis están ahí clarísimas, ¿esto va a pasar en Colombia? Y si pasa, ¿qué hacemos? Entonces, yo creo que empieza también, ya no es solo el combatiente miliciano para dividir lo rural y lo urbano, sino la misma guerrilla urbana para dividir estas dos esferas, ¿sí? Pero, es decir, les cuento, no sé, de un informe de inteligencia de cualquier fecha que tiene 20 páginas, 8 renglones hablan del problema que yo investigué, el resto se refieren a eso más, mucho más a eso, y más al campesino incluso, ¿sí? Pero en términos de esta idea del mundo del enemigo por fuera, se empieza como a borrar un poco. Frente a las fuentes gringas, yo apoyé la escritura del informe sobre inteligencia, y yo hice, digamos, la curaduría de esas fuentes del National Security Archive. Y sí, es más la cooperación, pero también la crítica. Hay muchos informes, sobre todo cuando se cierra ese batallón que se vuelve brigada en el 98, que lo cierran, donde se trata es desde manera crítica. Y hay muchas fuentes que incluso yo converso bastante pues con Michael Evans, porque él está interesado en profundizar este tema allá, de cómo es esa cooperación con la inteligencia colombiana, que realmente no tienen tanta información. Cuando uno lo mira, no es mucha la información que hay sobre inteligencia militar, que tienen muchísimo inteligencia con el DAS, ¿sí? Los servicios civiles, y sobre todo en los 60s, pero de todas maneras se puede ver desde esa vista la cooperación. De hecho, la persona que me evaluó el proyecto en el ICANN me dijo, meta esas fuentes, y yo, sí, ¿cuándo las consulto? ¿Sí? Porque pues yo ya las tengo, yo ya las leí, las usé para la comisión, pero para este proyecto no me daba la vida, ¿sí? La diferencia entre la inteligencia del ayer y hoy, yo creo que en principio hay una cosa que podemos presumir, Mauricio, y es pensar que la tecnología cambió mucho la manera en cómo entendemos el mundo, ¿sí? Cualquier cosa en el mundo. Pero cuando uno se va a mirar o empieza a hablar con ellos, hoy las fuentes humanas siguen siendo esenciales, ¿sí? Y una muestra de eso, que va a ser la tesis de Daniela, son las fuentes humanas. Y es que tienen que seguir haciendo interrogatorio. Si usar un celular no es suficiente, ¿sí? Habría que preguntarse más bien si estas nociones del enemigo siguen vigentes. Más bien, porque yo creo que el tema de recolección puede moverse o no, pero esto yo creo que sí es central, porque también es la relación como el Estado se relaciona con el ciudadano no sabe que está relacionado por lo general, pero eso sí me parece interesante. Y también preguntarse cómo es el ejercicio de la inteligencia de los grupos que enfrentan de alguna manera al Estado, ¿sí? Desde la criminalidad común, desde la rebelión, yo qué sé, eso también es un ejercicio que hoy debería uno preguntarse mucho. Y sobre el parroquialismo yo me refería más a como nos explicamos a nosotros en el mundo, más que existiera una visión parroquial. De hecho, yo creo que uno rompe mucho con eso, tal vez verlo como en las voces más bajas de la sociedad es más difícil desde la historia, por supuesto, siempre, pero la interpretación sobre la masacre de las bananeras es cero parroquial. De hecho, cuando María Fernanda Cabal lo retoma es porque eso lo dijeron en ese momento, que era la Unión Soviética metiéndose a Colombia. Es decir, como hablábamos hace 8 días con Carolina, que es que el anticomunismo colombiano es más viejo que el anticomunismo, ¿sí? Es más viejo que la Guerra Fría. Y eso habla mucho de que los actores no se sienten parroquiales. Nosotros nos volvemos parroquiales cuando los vemos en esos límites, como si en serio estuvieran confinados a su mundo de la inmediatez y del día a día, ¿sí? Y me quedó la de Laura, que digamos
lo que pasa es que cuando me hablas de la NUC, me estás hablando de la preocupación del DAS. Pero para los militares, algo importante. Y vuelvo al tema, y es la preocupación sobre el fenómeno interno. Es como si ese no tuviera trascendencia. Que eso, por ejemplo, también puede ser una gran conclusión. Oiga, ¿cómo así que esos sectores, pongámoslo en estos términos, no viajaban? ¿Sí? O no se les podía ver eso. Y entonces se vuelve algo muy difícil de rastrear. Incluso, por ejemplo, hay muchas personas que yo no pude buscar quiénes eran, ¿sí? Con nombre propio. Eso es una cosa a la que me podía también muchos no nombrar a nadie, ni que haya redactado, ni que haya sido seguido, ¿sí? Y pues de pronto hay algún líder de la NUC, pero no está registrado como líder de la NUC, entonces yo a él le bajaría el perfil. Que es por eso que lo están registrando, ¿sí? De pronto es por el viaje, tal vez. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación en el evento de cierre. Ahora ya para finalizar, quisiera darle paso nuevamente a Juan para que nos dijera unas palabras finales. También quisiera recordarles a todos que hay una mesita y una estación de café para todos ustedes, y también pedirles el favor de que los que no han firmado la asistencia, por favor lo hagan en la entrada. Yo solamente quería hacer algo, pero ¿dónde está Zoe? Está acá. Camila, Carlos, y es que vengan para acá tú también. Y es que para mí fue muy importante, pues obviamente contar con ellos en la materialidad. Eso me ahorrar un trabajo muy grande, pero también yo creo que esto es un mensaje para mis colegas y para quienes han sido mis estudiantes y para los que no, y es arriesgarnos a investigar juntos. Entonces yo quisiera que les den un aplauso por favor, porque el equipo real pues está acá. Muchas gracias. Te sientes muy...